días, mi nombre es Rodrigo Martínez, cursante de la Unidad Curricular Fundamentos de la Fertilidad del Suelo. El tema en cuestión que trataremos hoy lleva por título Relaciones en el sistema suelo-planta-hombre y la nutrición en las plantas. La primera pregunta que desarrollaremos lleva por título ¿cuáles son las propiedades físicas, químicas y biológicas que determinan la fertilidad del suelo? La fertilidad del suelo se define por diversas propiedades físicas, químicas y biológicas que influyen en su capacidad de sustentar el crecimiento de las plantas. Algunas de las propiedades más importantes que determinan la fertilidad del suelo son las que voy a mencionar a continuación. Entre las propiedades físicas podemos encontrar la textura del suelo. ¿Qué nos indica? La textura del suelo indica el contenido relativo de partículas de diferente tamaño, como la arena, el limo y la arcilla, que están presentes en el suelo. La textura tiene que ver con la facilidad con que se puede trabajar el suelo, la cantidad de agua y aire que retiene y la velocidad con que el agua penetra en el suelo y lo atraviesa. La textura del suelo se refiere al tamaño de las partículas que lo componen, siendo los suelos arcillosos, limosos y arenosos los más comunes. La estructura del suelo se relaciona con las disposiciones de las partículas del suelo, y esto afecta la permeabilidad, aireación y la capacidad de retención de agua. Son propiedades físicas claves que afectan la fertilidad del suelo. Entre las propiedades químicas podemos encontrar el pH. El pH del suelo expresa la actividad de los iones de hidrógeno en la solución del suelo. Esto nos indica que si un suelo es ácido, es neutro o es básico. El pH de un suelo es un parámetro que influye en diferentes factores del suelo, afectando el crecimiento de las plantas. La presencia de nutrientes es otro factor químico. Los nutrientes son sustancias químicas que están presentes en el suelo, necesarias para el crecimiento y el desarrollo de las plantas, un buen desarrollo. Los nutrientes son minerales, son imprescindibles, porque si en un suelo no contiene o contiene cero de los nutrientes o minerales que la planta necesita, no va a crecer esa planta. Entre los nutrientes que se encuentran presentes en el suelo los podemos dividir entre dos. Podemos dividir en dos, los cuales serían macronutrientes y los micronutrientes. Los macronutrientes los dividimos en primarios y secundarios. Entre los primarios podemos encontrar el nitrógeno, el fósforo y el potasio. Entre los secundarios podemos encontrar el azufre, el magnesio. Entre los micronutrientes podemos encontrar el zinc, el hierro y el manganeso, entre otros micronutrientes que podemos encontrar en el suelo. Otra de las propiedades químicas del suelo es la capacidad del intercambio catiónico, CIC. Capacidad de intercambio catiónico. La capacidad de intercambio catiónico es una medida de cantidad de cargas negativas presentes en la superficie de los minerales y los componentes orgánicos del suelo, la arcilla, materia orgánica o sustancias únicas. Y estos representan la cantidad de cationes que la superficie puede retener, como el calcio, el magnesio, el sodio, el potasio, etc., entre otros. Estos serán intercambiados por otros cationes o iones de hidrógeno presentes en una solución de suelo y liberados por las raíces. El nivel de capacidad de intercambio catiónico indica la habilidad de los suelos a retener cationes, disponibilidad y cantidad de nutrientes a la planta, su pH potencial, entre otras cosas. Un suelo con baja capacidad de intercambio catiónico indica baja retención de nutrientes. Un suelo arenoso o pobre en materia orgánica. Otra de las cosas que determina la fertilidad del suelo son las propiedades biológicas. La presencia de microorganismos beneficiosos, como son los hongos, las bacterias, los protozoarios en el suelo, es crucial para la fertilidad del mismo. Estos microorganismos desempeñan un papel muy importante en la descomposición de la materia orgánica y la fijación de nitrógeno, y la mejora de la disponibilidad de los nutrientes en la planta. Además, la presencia de lombrices de tierra y otros organismos del suelo contribuyen a la aireación del suelo y al mantenimiento de su estructura. Haciendo un pequeño resumen de las propiedades que determinan la fertilidad de un suelo, esta va determinada por una combinación de las propiedades físicas, químicas y biológicas que influyen, podemos decir, en su capacidad para sostener el crecimiento saludable de las plantas. La siguiente pregunta que vamos a desarrollar es cómo es la fertilidad de un suelo franco-arenoso con sistema de fertilización bimodal de 300 mililitros anual para el cultivo de yuca, piña, palma aceitera y la vid. La fertilidad de un suelo francoarenoso se refiere a la capacidad del suelo para proporcionar los nutrientes necesarios para el crecimiento de los cultivos mencionados, la yuca, la palma aceitera, la vid y la piña, pues. En general, los suelos francoarenosos tienen buena facilidad de drenaje, lo que puede ser beneficioso para evitar el aguachinamiento en las raíces de las plantas. Sin embargo, suele tener una capacidad de retención de agua más baja, lo que puede requerir una mayor frecuencia de riego dependiendo del cultivo que vamos a sembrar. En cuanto a la precipitación bimodal, en el cultivo de yuca, la yuca es una planta que puede adaptarse a diferentes tipos de suelo. Suele preferir suelos fértiles y bien drenados. En este caso, la fertilidad del suelo francoarenoso puede ser bastante adecuada para el cultivo de la yuca, siempre y cuando se realice un correcto manejo, claro.
son suelos con buenos drenajes y con buenas precipitaciones pues, para el cultivo de lébica. Cuando hablamos de la piña, también prefiere suelos muy fértiles y bien drenados, por lo que la fertilidad del suelo francoarenoso puede ser beneficiosa para este cultivo. Sin embargo, dado a las precipitaciones, la piña sí requiere una cantidad considerable de agua, que puede ser necesario complementar con agua de riego este cultivo. Para la palma aceitera exige suelos más pesados y fértiles, o sea, también suelos bien drenados requieren profundizar mucho sus raíces, un buen drenaje, una textura ligeramente como arcillosa, podríamos decir, con buen contenido de materia orgánica, aunque el suelo francoarenoso no puede ser el ideal para la palma aceitera. No lo considero que pueda ser como factible, pero si se le da un buen tratamiento, claro que se podría utilizar. Respecto a la vid, también prefiere los suelos fértiles, bien drenados, por lo que un suelo francoarenoso es adecuado para este cultivo. Sin embargo, al igual que los otros cultivos, hay que llevar un buen manejo y complementar con riego. Pregunta que vamos a ver, la ley del mínimo de Leibig y la ley de crecimientos decrecientes de Mitscherlich. Ok, la ley del mínimo o la ley de Liebig dice que el rendimiento de una cosecha está determinado por el elemento nutritivo que se encuentra en menor cantidad. Además, un exceso en cualquier otro nutriente no puede compensar la deficiencia del elemento nutritivo faltante. La ley del mínimo fue enunciada por Egon Leibig en el año 1840. Este principio general de la fertilización de cultivos, conocido como ley del mínimo o ley del mínimo de Leibig, pone en evidencia la relación entre los elementos nutritivos y la necesidad de alcanzar una riqueza suficiente en cada uno de ellos para que pueda obtenerse el rendimiento óptimo. La interacción entre los elementos nutritivos es positiva cuando el efecto producido por un conjunto de dos factores, en este caso nutrientes, es superior a la suma del efecto de dos factores considerados aisladamente. De esta manera, si se satisfacen las necesidades de un cultivo en potasio, se asegura la eficiencia de la fertilización con nitrógeno. En el suelo, la sinergia entre los elementos nutritivos se manifiesta de manera evidente. La movilización de determinadas formas químicas de un elemento facilita la movilización de otros. De este modo, la presencia del sulfato de nitrato amónico favorece la solubilidad del fósforo. Un ejemplo puede ser, tenemos un barril, un barril donde las maderas son cada vez más cortas. Unas más largas, otras más cortas. Aquí tenemos el fósforo, el potasio, el nitrógeno, entre otros. Entonces, si hay una deficiencia de nitrógeno, el líquido se sale. O sea, pues, entonces, que yo tenga un alto contenido de fósforo no me va a compensar la deficiencia de nitrógeno. Y por eso, la planta se centra en eso, va a decrecer y no va a prosperar. Pues. Ley de crecimientos decrecientes. ¿Qué es esta ley? También conocida como la ley del mínimo, es un principio fundamental en la agricultura y la economía, que establece que el aumento de un factor de producción, manteniendo constantes los demás, resultará en un incremento de la producción total, pero este incremento será cada vez menor a medida que se añaden más unidades de este factor. En pocas palabras, a más no siempre va a ser mejor. Agregar de más un recurso como un fertilizante, agua, etc. a un cultivo no siempre aumenta la producción de manera proporcional. Rendimientos marginales decrecientes. Cada unidad adicional de un recurso aporta menos a la producción total que la unidad anterior. ¿Por qué ocurre esto? Por los factores limitantes. Cada cultivo tiene factores limitantes, nutrientes, agua, luz, que restringen su crecimiento. La ley del mínimo. El crecimiento de una planta está limitado por el nutriente que se encuentra en menor cantidad relativa a las necesidades de una planta. Ejemplo, imaginemos que tenemos una planta de tomate y le agregamos fertilizante. Las primeras dosis harán que la planta crezca mucho más y produzca mucho más tomate. Sin embargo, si seguimos agregando fertilizante sin límite, llegará un punto en el que la planta ya no podrá absorber más y el exceso incluso podría dañarla o provocar la muerte de la planta. ¿Cuáles son las implicaciones de esto, de la ley? La optimización de recursos ayuda a los agricultores a determinar la cantidad óptima de insumos para maximizar la producción y minimizar los costos. La sostenibilidad promueve el uso eficiente de los recursos naturales y reduce el impacto del ambiente de la agricultura. Muchas gracias.